¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a Llegó la Hora. ¿Sabes? Hay una frase muy conocida que dice: persistir, insistir y nunca desistir. También un dicho popular reza así: el que persevera, alcanza. Y esta frase y este dicho deben aplicarse también para nuestra vida espiritual. Porque llegó la hora de persistir en buscar a Dios. ¿Cuál es la razón para hacerlo? ¿Cuál sería la consecuencia de no hacerlo? Quédate y descubrámoslo juntos. Hola, ¿qué tal? Una vez más es un gusto, es un placer poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta nueva serie de Llegó la Hora. Y hoy vamos entonces a estudiar algo maravilloso, y es que llegó la hora de persistir en buscar a Dios. Muchas veces buscamos a Dios por un momento, por un entusiasmo, por un instante, pero pronto esto se acaba el primer amor. Así que hay algún tema o un lema que se dice: nadie llega a la meta si no arranca de la partida, pero sobre todo si no persiste en la corrida. Persistir es algo grandioso, pues al persistir obtenemos entonces la victoria. El persistir nos da el triunfo. El persistir nos da entonces la sensación más grandiosa, que es obtener la vida eterna. Pues el mismo Dios lo dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Normalmente iniciamos con ánimo, con entusiasmo, con dedicación, ¿verdad? Pero pronto nos desanimamos, nos cansamos o, lo que pasa generalmente, nos distraemos. Y veamos en esta ocasión a través de la palabra de Dios, allí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla de algo maravilloso, y es lo que sucedió con el rey Usías, el rey de Jerusalén. Empezó a reinar con tan solo 17 años, pero obtuvo algo maravilloso, y fue entonces la asesoría de Zacarías, que veía o tenía visiones de parte de Dios. Es decir, este joven, tan solo 17 años, empezó a reinar con la compañía y dirección de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces, Segunda de Crónicas, estábamos en Segunda de Crónicas, en el capítulo, dijimos, 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla entonces en el versículo 5 lo siguiente: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Cómo así que le prosperó? Sí, cuando hablamos de prosperidad que viene de parte de Dios, entonces podemos decir que le fue bien, que salió adelante, que triunfó, ¿verdad? Que todo cuanto deseaba, entonces lo pudo lograr. ¿Y era por qué? Porque persistió, ¿verdad? ¿Y persistió en qué? En buscar a Dios. Mientras tenemos la compañía de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero lamentablemente tenemos que decir que pronto esto pasó. Ya no tuvo la compañía de pronto de este tutor, ya no tuvo la compañía de pronto de este asesor. Y dice que con todo lo que Dios lo prosperó, con todo lo que Dios lo ayudó, este rey se hizo grande, se hizo poderoso. Y allí fue entonces cuando cesó. Muchas veces vemos lo efervescente. Lo efervescente arranca con fuerza, el volcán, la llamarada, pero pronto se termina, se apacigua. Y más bien debemos de buscar entonces lo ferviente, que lo ferviente es algo que es continuo, algo que es permanente, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos nosotros y lo que el Señor busca en nosotros, que seamos
fervientes y no efervescentes. Dice el versículo 16 al 18, entonces, que ahí vamos a ver algunas razones por las cuales debemos de persistir. Él no persistió, y cuando no persistimos, entonces lamentablemente vienen algunas cosas. ¿Como cuáles? Veamos. Entonces, versículo 16 y 18 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mientras entonces estamos fervientes o persistiendo en la compañía de Dios, todo nos sale bien. Pero cuando se enaltece nuestro corazón, cuando nos apartamos de Dios, cuando cesamos nuestra comunión con Dios, dice que se enalteció su corazón para su ruina y se rebeló contra Dios. Lamentablemente estas cosas pasan. Debemos de mantenernos firmes. Ser fervientes, ¿para qué? O persistir, ¿para qué? Para mantenernos firmes. Debemos también persistir, ¿para qué? Para valorar las bendiciones. No son mis fuerzas las que logran las cosas. No es mi entendimiento, no es mi capacidad, no. Es la bendición de Dios. Y sobre todo, reconocemos nuestro estatus. Es Dios quien hace todo en nosotros. Simplemente somos, ¿qué? Instrumentos. Esas son las razones por las cuales debemos de persistir. Pero también hay algunas consecuencias, lamentablemente. El versículo 20 nos dice que como este joven no persistió, llegó a él la ruina. Joven, lamentablemente, separados de Dios, nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos, todo lo logramos. Ha llegado la hora. Si tú estás viendo este video en este momento, si tú estás escuchando la palabra de Dios en este momento, es porque el cielo te da una oportunidad para que ahora, para que en este instante tomes fuerzas, persistas, corras con firmeza, porque ha llegado la hora de persistir en buscar a Dios. Dios te bendiga, firmes y pa'lante con Cristo.